En el día de hoy vamos a configurar una anacruza tanto al inicio de la partitura como en la parte intermedia de la partitura. Espero que este tema te sea de interés, quédate hasta el final del video. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. En primer lugar voy a mostrarte cómo lograrlo en MuseScore. Vienes al menú Archivo, Nuevo, inicias el asistente y mira que a medida que vamos avanzando en el asistente, vamos encontrando esta ventana en donde efectivamente puedes configurar la duración de tu anacruza. Por ejemplo, estamos configurando una partitura en 4/4, pero aquí podríamos elegir que queremos una anacruza, ejemplo, de 1/4. Esa es la manera como podemos tener en MuseScore una anacruza al principio de un compás. Ahorita voy a mostrarlo cómo lograrlo en la parte interna de la partitura. En Finale también existe en la parte de archivo la opción Nuevo, Documento con el asistente de configuración, y mira que a medida que vamos avanzando, llegamos también con el asistente a esta ventana en donde se nos pregunta por la duración de la anacruza y también elegiré que es una anacruza con duración de 1/4. Ahí la tenemos en el inicio de la partitura. Ahora vamos a ver cómo configurar una anacruza en la parte interna. En este caso vamos a configurar una anacruza interior en el compás 6. Damos clic en este compás, activamos la herramienta de indicación de compás, damos doble clic. En esta ventana elegimos que queremos determinada duración de la anacruza, en este caso sería 1/4, es decir, una negra. Damos clic en este campo en donde indicamos a Finale que el cambio será solamente válido en el compás 6. Damos clic en el botón Más opciones y activamos este cuadro de verificación para decirle a Finale que a pesar de este cambio a 1/4 en ese compás, queremos que esta sea la apariencia en ese compás, 4/4. Aceptar y vamos a verificar el resultado de esta modificación. Míralo ahí, ha quedado un compás de 1/4 y de ahí en adelante la indicación del compás sería en 4/4. Voy a mostrártelo nuevamente en MuseScore para configurar las anacruzas intermedias dentro de la partitura. En este caso lo vamos a hacer en el compás 4. Damos clic derecho, mira que aquí dice propiedades del compás y en este lugar vamos a elegir la duración de la anacruza. 1/4, por ejemplo. Aceptar. Vamos a verificar la duración, aunque la apariencia ya nos está mostrando que lo hemos logrado. Efectivamente, esta es la manera como podemos configurar una anacruza al inicio de la partitura o en una parte intermedia de la partitura. Espero que este tipo de contenido resulte de tu interés. Compártele también esta información a un colega de la música a quien le pueda interesar. Déjame tus comentarios, suscríbete al canal, dale clic en me gusta. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.